Ismael publicó una nota en Clarín sobre en dónde se concentró el recorte del gasto público que hizo Milei, dónde estuvo la motosierra. Y haces hincapié en lo que tiene que ver con la seguridad social y la obra pública, que básicamente, lo último que básicamente desapareció. Sí, bueno, sí, efectivamente, todos los datos oficiales confirman eso, es decir, una fuerte poda de lo que se llama los gastos de capital, o sea, las inversiones, y lógicamente ahí sobresale la paralización de la obra pública, con lo cual las transferencias de impuestos hacia las provincias tuvo una caída pero muy fuerte. Pero de todas maneras, por el peso que tiene la seguridad social, las prestaciones de la seguridad social, y ahí estamos hablando de jubilaciones, de pensiones, asignaciones familiares, el plan, el que era potenciar trabajo, que ahora se denomina volver al trabajo, bueno, todo ese conglomerado de beneficios de la seguridad social tuvieron una poda pero muy importante, y como es el rubro de mayor incidencia dentro del gasto público, es el que más afectado quedó. La motosierra fue del orden del 27%, Sí. que equivale del gasto, que equivale al 5% del PBI, pero que si se suma las podas que hubo en las provincias y municipios, estamos hablando de una poda o una motosierra de 7 puntos del PBI, para que se vea el nivel de recorte que hubo en el presupuesto nacional. Ahora, lógicamente, la seguridad social, una sola cosita que quería señalar, hay caídas muy fuertes, lógicamente en jubilaciones y pensiones, especialmente los haberes mínimos y los que están debajo del mínimo, que tuvieron un recorte pero muy importante, y que el año pasado cayeron por encima de lo que habían caído con Mauricio Macri y Alberto Fernández, porque el año pasado tuvieron una pérdida entre el 6 y el 11%, por encima del 25% que habían caído con Macri y Alberto Fernández. Hubo una pequeña recuperación de los haberes sin bonos, pero al mismo tiempo hay que decir que aquellos que perdieron porque tenían el bono congelado, además perdieron el beneficio del reintegro del IVA que tenían cuando pagaban con la tarjeta de débito, la tarjeta donde cobran los haberes, y por otro lado tuvieron esa reducción en los descuentos de los medicamentos, con lo cual la caída que han sufrido, estamos hablando de 5 millones de jubilados y pensionados, superó lógicamente ese porcentaje del 6 y el 11, por encima, insisto, del 25% que cayeron con los dos gobiernos anteriores. Ahora, Ismael... Después hubo recortes... Sí. No, esto digo... Sí, cuando... sí, te escucho, perdóname. No, está bien. Cuando vos mirás los números y decís, bueno, sobre el presupuesto, como fue el recorte, si lo mirás hacia adelante, que está reconducido el presupuesto de hace, o sea, para que se entienda, es el presupuesto que se mandó en septiembre del 2022, que se votó en diciembre del 2022 y que se va a aplicar en el 2025. Digo, el ajuste, ¿cómo lo ves hacia adelante? Porque las partidas son muchísimo menor vía inflación. Bueno, sí, al prorrogar por segunda vez el presupuesto nacional, el gobierno tiene las manos libres para hacer absolutamente lo que quiere con el presupuesto nacional, a través de decretos de necesidad de urgencia, decretos simples o decisión administrativa del jefe de gabinete. Bueno, va a tener la discrecionalidad total. Si te preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en el 2025? Y bueno, no sabemos, porque como no hay un presupuesto votado al cual el Ejecutivo se tiene que adaptar, no, puede hacer absolutamente lo que quiere. De golpe, si quiere aumentar una partida, reducir otra, bueno... No, pero pensando en los fondos que tiene... de los DNU. Claro, en los fondos que tiene previsto para lo que es las jubilaciones y pensiones, son los fondos previstos de hace 3 años. Claro, bueno, por eso digo. Bueno, aparte el propio presidente dijo que va a aplicar la motosierra profunda. Ojo, además del presupuesto,
el gobierno tiene en carpeta hacer una modificación de hacer una reforma previsional. Sí. Por ejemplo, aumentar la edad jubilatoria, que es lo que se viene hablando, recortar lo que se llama la pensión por viudez, o sea, por fallecimiento, que tiene el cónyuge la posibilidad de cobrar la pensión. Se habla de que también va a haber recortes en ese rubro. Se dice porque no hay nada oficial, pero digamos se comenta que también va a haber modificaciones en lo que se llaman los regímenes diferenciales, o sea, la reforma previsional para jubilados, para la jubilación de docentes nacionales y de docentes no universitarios y docentes universitarios. Está también el régimen de luz y fuerza. Sí. Son sectores que tienen un régimen especial porque ellos aportan 2 puntos más de descuento jubilatorio, tienen 2 puntos más de descuento jubilatorio y se jubilan de otra manera. Lo que quiere el gobierno es pasar a todos estos regímenes al sistema general y que se jubilen con la regla general. La última que te hago, Ismael, y te agradecemos mucho el tiempo. Cuando uno mira, y en la nota que escribiste, que es muy buena, cuando uno mira los gastos primarios y los gastos de capital, ve que todos caen, no hay ninguno que crezca, salvo lo que tiene que ver con el sector externo. Eso es deuda. Es pago de deuda. Claro, el tema, claro, porque sucede lo siguiente. En primer lugar, hay toda una serie de intereses que la Argentina no paga porque se capitalizan, o sea, cuando vence el interés, eso pasa directamente, se incorpora nuevamente al capital y así se va prorrogando. Por ese motivo, el año pasado, y esto me parece que es una nota en sí misma, el crecimiento de la deuda medida en dólares ha sido brutal, impresionante. ¿Por qué motivo? Una parte porque el gobierno incorporó al Tesoro Nacional la deuda que tenía el Banco Central, pero después emitió nueva deuda y además se capitalizaron los intereses que no se pagaron, que pasaron a formar parte del capital. Cuando uno toma el dato a noviembre de lo que va, o sea, de los 11 primeros meses del año 2024, falta el dato de diciembre que se va a conocer a mitad de enero, la deuda pública aumentó en más de 90.000 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que el Tesoro Nacional tiene que hacer frente a mayores pagos de intereses de la deuda. Y para hacer frente a esos mayores pagos de intereses de la deuda, tiene que tener un mayor superávit fiscal. Y para tener un mayor superávit fiscal, hay 2 maneras de hacerlo: aumentando impuestos o recortando más gastos. Como el gobierno dice que no va a aumentar los impuestos, sino que incluso algunos de ellos van a bajar, como pasó con el caso del impuesto país, esto significa que la motosierra tiene que funcionar a pleno en el 2025, castigando ¿a quién? A los mismos que castigaron en el 2024. Claro. Por ejemplo, los jubilados. Este año muy poca gente se va a poder jubilar. ¿Por qué motivo? Porque a partir de marzo se deroga la moratoria previsional. Y como la gran mayoría de los que se jubilan no tienen los 30 años de aporte, la única manera de poder jubilarse era recurriendo a la moratoria, pero la moratoria después de marzo no va a existir. Claro. Por lo tanto, toda esa gente no se va a poder jubilar aunque tenga la edad, jubilatoria, pero al no reunir los 30 años de aporte, porque trabajaron en negro, porque estuvieron desocupados, bueno, van a tener esa enorme dificultad. Y ahí, evidentemente, el gobierno va a tener un ahorro, entre comillas, del gasto previsional muy por encima de la poda que hubo en el 2024. Ismael, te mandamos un abrazo grande y gracias otra vez por tu participación. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nuevamente, mejor 2025 para todos. Totalmente, para vos también. Gracias, Ismael. Ismael Bermúdez. Urbana Play